Estás escuchando No me cuentes cuentos en Radio Global Coach and PNL Radio y seguimos hablando de arena y letras promocionando la literatura en verano con María Isabel González de Chávez Quevedo, escritora canaria, licenciada en Derecho, ahora jubilada y apasionada de las letras. María Isabel, bienvenida. Hola, mi niña, muchas gracias por invitarme. ¿Nos podrías contar un poquito acerca de ti? ¿Quién eres más allá de las etiquetas profesionales? Bueno, esa es una de las preguntas más difíciles que me han hecho, Raquel. Bueno, pues soy una mujer de 67 años, ya, bueno, ya ven, una adolescente como están viendo, y encima jubilada. Bueno, soy una mujer también positiva, satisfecha de la vida, a pesar de, bueno, de las renuncias, de amargas desilusiones, de tantos palos en las ruedas, pero bueno, ahí estoy. Y hoy por hoy, Raquel, doy gracias a Dios todos los días, pues, por tener salud, por tener a una hija maravillosa, Claudia, a la que adoro y que me adora, por mi familia y mis amigas a las que quiero, y sobre todo por seguir manteniendo esa ilusión por las pequeñas cosas de la vida, que son realmente las que nos dan esos momentos de felicidad. Y me quedo con eso. El estar agradecida por las cosas que tenemos, ¿no? Pues sí, señor, no se puede pedir más, Raquel. María Isabel, ¿qué te motivó a escribir Diarios de unas adolescentes de 50 y tantos? Bueno, la verdad es que la publicación de mi primer libro, Raquel, fue prácticamente un sueño hecho realidad, aunque también fue prácticamente de manera totalmente fortuita. Y digo sueño, Raquel, porque aunque soy licenciada en Derecho, mi vocación frustrada fue siempre la de periodismo. De hecho, cuando era más joven enviaba pequeños escritos a los periódicos de entonces. Creo que había una sección que se llamaba de cartas al director, y bueno, y cuando salían publicados estos relatos, bueno, para mí eran como algo mágico, me daban una satisfacción y un orgullo tremendo, y digo, caramba, me los han publicado. Y bueno, y este primer libro, realmente la publicación solo lo hice en un principio con un solo fin, que era el de ayudar a una amiga que estaba atravesando un momento fatal en su vida. Pero al mismo tiempo yo hacía dos preguntas que me iba haciendo. Digo, caramba, y si fuera un libro que no solo ayudara a una sola, sino que pudiera servir de ayuda a muchísimas mujeres que estuvieran pasando por las mismas circunstancias, o que fuera también testimonio de mujeres que sirvieran de faro y de ayuda a otras tantas. Y bueno, pues con esa idea me fui quedando en la cabeza, y al final esa idea abstracta fue tomando forma, y bueno, vio la luz por primera vez un 28 de diciembre del 2023. Y hay mucha gente, Raquel, que me pregunta y dice, pero bueno, ¿qué fue lo que te motivó a ti a dar este paso? Porque, hombre, publicar un libro. Y entonces yo les digo que realmente el detonante para mí fue cuando me matriculé en la Escuela Literaria Canaria. Allí conocí a un escritor canario con uno de los con mayor proyección internacional, Víctor Álamo, y que junto con Irina Darias, mi editora, que yo creo que ya ustedes la conocerán, de Calima Editorial, fueron un poco los que me dieron ese espaldarazo, confiaron en mí, y bueno, y ahí llegó a hacerse realidad este sueño. De hecho, Víctor, y fueron los padrinos de mi libro. Víctor se quedó con el libro, que dice que bueno, que le resultó súper interesante, y voy a dar dos o tres paletazos, porque él dice que es importante el punto de vista de un hombre en relación con este libro, que es solo para mujeres. Y entonces él dice que bueno, que es un libro de y sobre las mujeres, y es verdad que hay muchas cosas de las que hablar. Le llamó poderosamente la atención el hecho de que todas ellas tienen un puntito romántico, y es verdad. Por ejemplo, cuando lees el libro, te ves a Sandri, una de ellas, tan graciosa, que dice que todavía espera que un hombre le retire la silla, o que le hace un montón de ilusión casarse de blanco, porque la primera vez que se casó lo hizo de gay porque no era virgen. Después, todas ellas pues tampoco renuncian, pese a todo lo que están pasando, a cierta coquetería. Les encanta arreglarse, vestirse, pintarse.
El libro habla también pues de maltrato, ese maltrato psicológico a veces tan sutil, por ejemplo, ya no, el testimonio ya nos los dio Rosa, o también las realidades muchas veces duras de los hijos, por ejemplo, lo que nos contó Laura con su hijo que la llamaba Fudadita, y bueno, según él es un libro audaz porque pone sobre el tapete verdades incómodas, pero son verdades que son realidades de hoy en día de nuestro entorno y que se pueden formar ahí debates pues curiosos y que pueden llegar a buen puerto. Y además a él también le llamaron poderosamente la atención los dos últimos puntos y ya acabo. Uno es el de los hombres. Digo, hombre, es que es normal que en uno diario de mujeres por lo menos algún hombre pueda salir o pueda surgir lo que se piensan de ellos. Y él se quedó con una cita de Miriam, uno de los diarios, que es un diario fantástico. Ella dice casi literalmente, Raquel, porque es que me lo sé de memoria, dice, pero bueno, vamos a ver, ¿qué les puedo decir de los hombres? Que están más perdidos que nosotras, pero son necesarios. He convivido con ellos, me he ido de putas con ellos, pero bueno, son más simples. Cierro paréntesis. Y ya una de las últimas cosas que a Víctor, a este escritor, le llamaron muchísimo la atención es el hecho de que todas, tú date cuenta, Raquel, si lees el libro, de que todas son de niveles socioeconómicos totalmente distintos, de profesiones totalmente distintas, pero todas ellas en sus diarios hablan de que se ponen a fregar, de que ponen lavadoras, de que tienden, de que les encanta cocinar. Y de hecho Rosa, una de ellas, puso una receta del atún en adobo, que es una receta que ella hace normalmente y que yo la hice en casa y que me encantó, y bueno, pues esa es la vida cotidiana de todas estas mujeres. Y bueno, ya ves que me encanta escribir, yo me desenvuelvo mejor, Raquel, escribiendo que hablando, pero si me permites, ya con esto acabo esta pregunta, con una anécdota muy curiosa que me pasó hace unos días. Yo resulta que en la graduación de mi hija, que fue hace aproximadamente unos 14 años en el colegio, yo como miembro del consejo escolar me tocó decir el discurso de graduación. Y bueno, pues un discurso que tuvo tanto éxito que me han dicho muchas veces que con posterioridad que fue como un antes y un después en ese tipo de discurso. Y me pidieron incluso años después ese discurso, pues no sé si para copiarlos o para que sirviera de guía para otros discursos, incluso algún concejal del ayuntamiento. Y hace unos días me tropecé con el padre de un compañero de Claudia, mi hija, del colegio, y me fue a presentar a su mujer. Y le dice a su mujer, dice, pero muchacha, ¿tú no te acuerdas que era Marisabel, la que hizo el discurso de graduación de nuestro hijo? Digo, bueno, y con esto acabo. Me hizo muchísima gracia que casi 14 años después me presentara como la que había sido, la que había escrito el discurso de graduación de su hijo, señal de que el discurso les llegó no solo a los padres, también me interesaba, sino también pues a los chicos. Y bueno. Marcaste ahí una tendencia. A mí la verdad que todas las historias que has contado me llama muchísimo la atención el preguntarte si fue difícil el encontrar a personas que quisieran contar su historia. Bueno, yo ahí te digo, Raquel, que el casting fue realmente todo un éxito, pero claro, hubo que hacer una criba importante y ahí quedaron estas mujeres maravillosas que van a contar estos relatos. Y bueno, a medida que te vayas metiendo en el libro, va uno sintiendo emociones que te llegan directamente al corazón. Como yo digo, algo dentro de ti se inflama de empatía, o sea, porque llegas a considerarlas casi como hermanas, como amigas. Al fin y al cabo estás compartiendo sus vidas, sus realidades, y esa para mí es la grandeza de lo que comparten estas mujeres con todos aquellos que lean el libro. Y realmente no les fue fácil a ninguna de ellas el hacer los diarios. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas estaba acostumbrada a escribir, y menos diarios, excepto una, Cristina, que escribía diarios desde pequeña. Al resto hubo que ayudarlas, claro, y sobre todo a que verbalizaran en voz alta, porque tenían, claro, montones de cosas que contar, montones de sentimientos que sacar para adelante. Digo, verbalicen todo esto para que después lo puedan trasladar a papel.
Y así lo hicieron, y tantos así que al final prácticamente todas ellas les dio una pena tremenda tener que dejar de escribir diarios, digo, lo que son las cosas. Ya se les había dicho incluso en las reuniones que teníamos que no era un examen de cómo escribían ni de cómo redactaban, era una puesta en común de una serie de mujeres de 50 y tantos, de lo que pensaban, de lo que sentían, de sus fracasos, y bueno, y todas lo hicieron realmente maravillosamente bien. Y de hecho, se ha intentado que todos los diarios recogerlos tal cual los mandaban para que no perdieran su autenticidad. Bueno, ya verás que hay muchos giros gramaticales, como yo digo, inusuales o atópicos. Hay muchas repeticiones, hay palabrotas que no he querido, las he acortado, pero no las he querido suprimir. ¿Sabes? Realmente es que son ellas, son auténticas, es que son mis niñas, y claro, y eso es lo que... Y para mí todas ellas, Raquel, me han dado una lección de vida tremenda, y es algo que les estaré siempre muy agradecida, la verdad. ¿Te ves reflejada en alguna historia en concreto? En todas y en cada una, Raquel, ¿qué quieres que te diga? Los diarios son las vidas cotidianas de todas ellas, y pues de sus luchas, de sus fracasos, de sus pensamientos, y realmente son sus almas realmente las que han volcado en estos relatos maravillosos, porque bueno, hemos oído o oiremos hablar pues de acoso, de maltrato, de soledad, de muchísima soledad, pero también hay risas, hay compañerismo, hay amistad, hay fuerza, hay caridad. Y bueno, y para mí lo más importante de todo es el hilo común que los une a todas, es que no han perdido la esperanza. Es una cosa muy, muy curiosa. Y que bueno, que son diarios de unas mujeres valientes, y quién no se va a sentir identificada con sus realidades, con su día a día. Si es la de cualquiera, puede ser perfectamente la de cualquiera de nosotros. Son diarios de unas mujeres valientes con una fortaleza poco común y con un coraje, pero vamos, indómito. Sí, has mezclado mujer, coraje y resiliencia en esta obra. Sí, ¿sabes por qué? Porque mira, yo, vamos a ver, hablando de coraje y de resistencia, yo siempre digo que hablar de sexo débil es que el que lo haya dicho no está muy lúcido realmente. Porque bueno, nosotras, yo siempre digo que tenemos en nuestro interior como un resorte, y esto es algo que digo siempre, que ese resorte está en calma, más o menos, o sea, sin uso, en épocas de bonanza, pero bueno, que cuando las cosas vienen mal dadas, pues ese resorte se activa de alguna forma y despliega una fuerza realmente arrolladora, porque arrolladoras somos las mujeres, Raquel, o sea, somos las que damos vida a otros seres humanos, somos el apoyo, el faro, el bastón de la familia, realmente. Y ese resorte, como yo digo, que para mí es el coraje interno que tenemos todas, es lo que nos da la capacidad pues de perseverar y de mantener una actitud positiva ante la adversidad. Lo han demostrado todas y cada una de ellas. Tienen todas una resistencia increíble, tanto física como emocionalmente, ante todos los desafíos que les ha presentado la vida. Como yo digo, son de las mujeres que no se achantan ante nada, cuando se siente que son poderosas, que son valientes y que son capaces de hacer las cosas. Y eso para mí, o sea, como yo digo, son mujeres que han caído, sí, pero ninguna se ha quedado en el suelo. De ahí mi admiración por todas ellas. Y qué bueno que una mujer como tú haya recogido todas esas historias y las haya plasmado en un libro que te digo, ya te confieso que estoy deseando leerlo y preguntarte dónde se puede encontrar, ¿no? Para que los oyentes también que les ha resonado puedan disfrutar de esta historia. Pues mira, Raquel, en primero, bueno, lo tienen en Amazon, y así en librerías físicas quedan todavía ejemplares en Amazon, en el Águila en La Laguna, y en el Viajante, en la librería El Viajante en La Orotava. Y ahora incluso estoy ya con el segundo libro y con la segunda edición de este libro también, que bueno,
Estoy jubilada, tengo todo el tiempo del mundo para hacer montones de cosas y estoy, bueno, súper ilusionada con todo esto, porque pienso que es un libro que puede ayudar muchísimo a la gente y sobre todo a las mujeres, pero a los hombres también. Sí, a todos. María Isabel, muchísimas gracias por este ratito, no me cuentes cuentos. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Raquel, por darme esta oportunidad, mi niña. Para tomar conciencia hay que empezar a hablar de todas las realidades. En este programa de bienestar y emprendimiento conversaremos con expertos que nos compartirán herramientas prácticas para alcanzar nuestro máximo potencial. Yo soy Raquel Valle y este es tu espacio para inspirarte, sentir y reflexionar. Estás escuchando No Me Cuentes Cuentos en Radio Global Coach and PNL. Hoy vamos a hablar de emprendimiento con nuestro nuevo colaborador, Suanca González, y vamos a irnos incluso a la antigua Roma, que es donde se originó el currículum vitae que utilizaba Julio César para coger gente y contratarla, no tanto para él como para el Senado. Pero hoy en día seguimos pues recibiendo propuestas por email, por diferentes vías, ¿no? Y llevamos un tiempo escuchando y leyendo que el currículum vitae está muerto y que las empresas utilizan otros instrumentos para sus procesos de selección personal. ¿Es así, Suanca, realmente? Pues mira, Raquel, como tú bien comentas, el currículum vitae, la palabra currículum vitae viene del latín, ¿no? Que es carrera de la vida. Y sí que es verdad que no podemos decir que haya un momento concreto con mucha certeza de cuándo comenzó a usarse, pero sí que es verdad que en la antigua Roma se utilizaban, ¿no? En tablillas de madera. Y creo que alguna vez me hiciste pensar ahora, por escucharte, que no sé si fue Leonardo da Vinci de los primeros que utilizó como un documento escrito, ¿sabes? Como para redactar un poco su trayectoria y su experiencia para enviárselo a un duque de Milán o algo así. Es decir, que el currículum tiene mucha historia y sigue teniéndola. Sí que es verdad que hoy en día el currículum se ha tenido que ir adaptando a los cambios que han habido en el mercado laboral. Hoy el currículum se apoya en otros sistemas también que utilizan los recruiters, los procesos de selección de personal, para captar talento. Entonces hay también portales online donde puedes colgar un poco tu perfil y rellenar una serie de campos que al final es un poco tu perfil profesional. Tenemos perfiles tipo LinkedIn, como en redes sociales profesionales, que también son muy utilizados. Entonces, sí que es verdad que el currículum sigue siendo hoy en día, con lo que tenemos, con todas esas cosas que se han ido sumando, sigue siendo un documento fundamental para exponer tu trayectoria profesional y tus habilidades, independientemente de que se hayan sumado otras alternativas. Cualquier persona que se quiera incorporar al mercado laboral, ya sea porque va a ser contratado por terceros o porque va a iniciar su propia empresa o quiere ofrecer sus servicios a otras empresas, el documento que le van a pedir básicamente es el tema del currículum vitae, donde expongas de manera muy clara y concisa tu formación, tus experiencias y tus habilidades. Sí, todavía tenemos algunas personas que van a entregarlo en mano, saltándose esta protección de datos, ¿no? Y que bueno, como comentas, para eso están los portales, ¿no? Sí, de hecho, pero hay empresas que dicen que es verdad que no te lo pueden admitir si no rellenas un poco lo de la ley de protección de datos, pero conozco compañeros que dicen que también les gusta esa motivación, esa proactividad que tienen algunos candidatos de llevarlo en mano, porque un poco lo ven, lo observan, detectan un poco esa motivación, y es decir, que no es una estrategia que haya desaparecido del todo, ¿no? A pesar de que la ley de protección de datos obliga a que se acepte un poco el ceder esos datos, ¿no? Sí, de hecho tenemos estas herramientas como LinkedIn, que es como un currículum completo, ¿no? Puedes enviar el enlace. Y aquí es donde te quería preguntar, ¿es mejor concretarlo, dejarlo abierto, envías el LinkedIn? ¿Cómo podemos hacer ese currículum más específico o generalizado? Hoy en día uno de los grandes errores que se sigue cometiendo es tener un único currículum, un solo modelo. ¿Por qué? Porque tienes que adaptarlo a las palabras clave y a las necesidades y al perfil de cada puesto. Con lo cual, tener un solo currículum y enviar el mismo a 200 ofertas de empleo diferentes no suele funcionar porque te descartan. Entonces, una de las ideas principales que se transmite siempre para aquellas personas que quieran iniciarse en el mercado laboral es que adaptes siempre el currículum
a las palabras claves de la oferta en cuestión, a esas keywords, ¿no? A esas palabras llave, que son las que salen publicadas en la oferta. Ahí sí que podemos incluso buscar cuáles son las palabras claves que más suelen salir en esos puestos de trabajo que nos interesan. Podemos tirar de LinkedIn, como tú bien comentas, es decir, profesionales que trabajen en el sector que a mí me interesan, qué palabras claves suelen repetirse. Incluso podemos hacer uso de la inteligencia artificial, porque con herramientas hoy tipo ChatGPT, Gemini, etcétera, podemos preguntarle cuáles son las palabras claves específicas de determinado puesto y te van a salir un listado que también nos puede servir de pistas, ¿no? Pero siempre, como tú bien dices, hay que adaptarlo a cada puesto en concreto. Mira, te pongo un ejemplo. No hace mucho publiqué una oferta de empleo buscando dependientes de comercio para ropa textil, para comercio textil, y me llegaba un currículum de una chica que era educadora infantil, con experiencia en educación infantil, bla, 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 y yo no veía por ningún lado temas relacionados con la venta o la atención al cliente. Pues ¿por qué? Pues que probablemente esa chica tendría un currículum de educadora infantil y lo envía a todas las ofertas sin adaptarlo a los requerimientos de cada puesto, con lo cual es un grave error. Entonces, en ese caso en concreto que estamos hablando, lo ideal hubiera sido buscar darle más peso en el currículum a aquellas experiencias que hubiera tenido o formación relacionadas con atención al cliente, con ventas, con actividades comerciales, y no tanto darle el peso a la parte de educación infantil, porque en esta oferta en concreto lo que le interesaba era la parte más comercial, ¿no? Claro, ahí es donde me surge una duda porque, claro, estás buscando un perfil comercial, pero si esta persona anteriormente ha estado en trabajos de educación infantil, es contraproducente, por ejemplo, que no lo ponga, porque a lo mejor lo que se pretende es decir, mira, no he estado parada, es verdad que no he trabajado en esto, pero sí durante estos años, pues has visto que puedes observar aquí que he tenido 4 años en un puesto o he estado en otros relacionados. Yo coincido contigo de que todo suma y que todo en tu mochila de experiencias y de formación es un punto a destacar. Sí que es verdad que si me presento a un puesto en concreto de comercial, lo que intentaré es dar más peso a todas aquellas funciones, formaciones o experiencias que tienen que ver con la actividad comercial y quizás en este caso menos a la parte de educación infantil. Pero también lo dejaría. Yo siempre le comento, por ejemplo, a mucha gente, tú puedes poner tu experiencia o tu formación relacionada con actividades comerciales y luego puedes poner un apartado añadido que no sea tanto el típico que se usaba en los primeros currículum, que era todo experiencia profesional y formación académica, sino puedes poner un apartado que sea otras experiencias profesionales. Y ahí, sin alargarlo mucho, si poner, pues he trabajado como educadora infantil y tengo esta formación en un párrafo pequeñito, ¿no? Pero no descartarlo, porque también forma parte de tu trayectoria profesional, ¿no? Con lo cual, yo creo que todo suma. Y es verdad que esas partes para poder explicar ¿por qué no he trabajado educador infantil? Pues bueno, pues porque en este momento, en estas fechas, estaba haciendo esto y lo otro. Recuerda siempre que me parece importante que lo has destacado, que luego después de el currículum, que es como la primera criba, viene la entrevista de selección. Y es cuando tengo que puedo exponer y explayarme a explicar con calma. Lo que pasa es que tenemos que llegar a la entrevista. De ahí la importancia de que el currículum llame la atención con las palabras clave para que por lo menos pase la primera criba. Claro, es que con la falta de empleo, ¿no? Al final empiezas a enviar a todos y a la de donde me llamen, ¿no? Que es uno de los errores comunes, ¿no? Sí, es una estrategia que no suele dar resultado. Y yo siempre le comento a la gente que yo entiendo las casuísticas y las circunstancias de cada uno. Lo hablábamos en la anterior sesión, ¿no? En el anterior podcast, que si tengo que pagar una factura, si tengo que comer, etcétera, entiendo que uno a la desesperada busque cualquier tipo de trabajo. Pero lo ideal va a ser mucho más productivo y beneficioso tomarme el tiempo que me va a llevar a adaptar el currículum a ese puesto de trabajo en concreto. Va a funcionar mucho mejor que le dedique 15 o 20 minutos a adaptar mi currículum que el enviar de manera sistemática currículum a enviar ofertas, porque no suele funcionar, ¿no? Uh-huh. Además, otro error común que nos ha pasado mucho es el que no encontramos los datos de contacto, que es algo que es súper, como que, ¿cómo digo? Que se tiene que poner y al final hay veces que con las prisas empiezas a adaptar todo lo importante, todos los títulos y te olvidas de lo esencial. Sí. Incluso en esa parte de datos de contacto, también a lo largo de los años el currículum se ha ido adaptando, ¿no? Y por protección de datos, como tú bien comentabas antes.
Antes yo me acuerdo que en épocas, no hace tanto tiempo, pero poníamos el DNI, estado civil, dirección física. Es decir, a nadie le importa que tú vives en la calle Lugo y Herrera, número 25, portal 2. No es necesario que lo pongas. Y datos personales como tu número de identidad, o si estás casado o soltero, o tu edad incluso, tampoco es necesario ponerlo, ¿no? Son los datos básicos, tu nombre, apellidos, tu teléfono de contacto y tu correo electrónico. Y si quieres poner un enlace a tu perfil profesional en LinkedIn, o sea, eso sí. Pero el resto de datos es mejor quitarlo. Tú adelantabas también en la anterior ocasión que incluso hay currículum donde ya no se ponen fotos. Y eso lo dejo también yo muchas veces a la elección personal de cada uno. Pero cuando tengas toda la información, porque también adelantamos que en muchos estudios se dice que en España, pues el 80% de los currículum con fotos se ven mucho más, se visibilizan mucho más que los que no tienen fotos. Entonces, una vez que tengamos toda la información sobre la mesa, ya decidimos nosotros qué hacemos. Suancar, ¿cuáles son los otros errores que se suelen cometer a la hora de hacer un currículum? Pues mira, hay algunos que son clásicos y que tienen que ver con el sentido común, que también decíamos que no siempre es el más común de los sentidos, ¿no? Pero mira, empezando de arriba para abajo, hemos hablado ya de los datos personales o los datos de identificación, que no es necesario poner todo eso que comentábamos. La foto es un clásico de los típicos errores. Mucha gente coge una foto de orla que es más académica, que no tiene tanto que ver ya con el ámbito profesional. Si la foto de orla es mejor quitarla y sacarte una profesional. Nunca poner selfies, que solemos poner selfies porque estamos de fiesta, ese día nos vestimos y nos pusimos guapos y guapas y cortamos incluso la cabeza. He visto fotos de gente con la cabeza cortada de la persona que tiene al lado, ¿no? O en la playa, o ese tipo de cosas no dan una imagen muy profesional. Entonces sí que es verdad que no hace falta ir a un estudio profesional a sacarme una foto, que si tienes los medios, pues genial. Pero hoy en día con los teléfonos inteligentes, con los smartphones, podemos sacarnos 5 o 6 fotos de plano medio, se llama plano americano, más que la cara solo. Dicen que las fotos de DNI están ya como muy pasadas de moda. Entonces, ahora se busca más pues de medio cuerpo hacia arriba, que es el plano americano, con un fondo neutro, que no sea detrás unas cataratas y ni en la playa ni nada, sino un fondo neutro y que sea una foto de calidad, donde incluso también puedas salir sonriendo. Es decir, sácate varias fotos y eliges aquella que más se adapte y que dé la imagen más profesional. Incluso la foto muchas veces también se adapta a los puestos de trabajo. Muchas veces me han preguntado, es que yo soy monitor deportivo, yo no me voy a sacar una foto con traje y corbata. Pues no, obviamente no, porque en tu rol profesional el tipo de vestimenta es más deportiva, más informal. Si me voy a presentar a un puesto para una banca, pues probablemente ahí sí mi foto tiene que transmitir que soy pues más traje, más corbata, etc. Adaptamos un poco la foto también al rol profesional. Luego, un fallo que también se sigue repitiendo mucho tiene que ver con la ortografía, con los fallos ortográficos. Es decir, que siempre está bien que revises el currículum varias veces y yo siempre recomiendo que se lo dejes leer a 2 o 3 personas de confianza en casa, a tus familiares, a tu pareja, a un amigo. Oye, échale un vistazo porque a lo mejor a nosotros se nos pasa algún fallo ortográfico y esa persona sí lo detecta, ¿no? Entonces, revisar eso, porque hoy en día entregar un currículum con faltas de ortografía, pues ya un descarte casi seguro, ¿no? También es importante que en el currículum pongamos no solo nuestros puestos, los puestos que hemos ocupado, sino las funciones que hemos desarrollado en esos puestos. Muchas veces son más importantes las funciones, describir ligeramente aquellas funciones principales que hemos desempeñado, más que el nombre del cargo, porque el nombre del cargo, dependiendo de la empresa, puede cambiar. Pero las funciones desarrolladas son habilidades, y eso sí es importante destacarlo en un currículum, ¿no? Destacar aquellas funciones principales. Incluso, como decíamos al principio, el currículum se ha ido adaptando y ha evolucionado a la par que el mercado laboral. Ya han surgido nuevos apartados, como por ejemplo los conocimientos de idiomas, conocimientos tecnológicos de programas informáticos y las competencias o habilidades. El otro día hablábamos de las soft skills, ¿no? Qué importante es poner un apartado de habilidades o competencias, como sean tanto técnicas como habilidades un poco más blandas, que tienen que ver más con aquello que decíamos de inteligencia emocional y una serie de competencias que tienen más que ver con el trabajo en equipo y con otras personas, ¿no? Básicamente, el correo electrónico, por ejemplo, que a veces he visto currículum que tomando copas en la beach @yahoo.es o morenita guapa @
esos primeros correos que nos abrimos un poco de adolescentes ya no nos sirven para el mercado laboral. Hay que abrir un correo un poco más profesional, que no sea un correo tan informal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que parecen que son de sentido común, pero sí que es verdad que a veces con las prisas o con la poca formación e información seguimos cometiendo ese tipo de errores. Suancar, y a veces se suele eliminar un candidato por estar sobrecualificado. Sí, pero eso yo entiendo por qué se hace. Normalmente los reclutadores, yo cuando he hecho procesos de selección, cuando tú tienes un triángulo y vas a buscar un puesto que es un cuadradito, si el cuadrado es mucho más grande que ese hueco que tú tienes, parece que no cabe, ¿no? Y si el cuadrado es más chiquitito, parece que se tambalea. Entonces sí que es verdad que a veces para que las personas no se frustren en el trabajo que van a desarrollar o en el puesto de trabajo, los descartas de entrada. Pero yo siempre he recomendado, siempre me ha gustado por lo menos dar la oportunidad de que esa persona se explique y exponga un poco sus motivaciones para ocupar el puesto. Pero sí que es verdad que es algo muy típico descartar a gente por sobrecualificación. Y bueno, creo que por lo menos se merecen en la entrevista poder explicarse y argumentar, y ahí ya con toda esa información sí podemos decir si eres la persona que necesitamos para la empresa o no. Pero es algo también que se oye mucho, ¿no? Y que hace sentir a la gente muy mal, ¿no? Claro. Y también con respecto al diseño de los currículum, que también se está utilizando estas plantillas de Canvas, que quizás son incluso todas iguales, ¿esto suele ser recomendable utilizarla o hacer un diseño más personal o el clásico en Word? Pues ahí tienes varias alternativas, como tú comentas. Sí que es verdad que hace unos años surgió Canva o otros programas parecidos que nos facilitaban mucho las cosas a la hora de hacer un currículum, porque tú decías, bueno, pues me viene en la plantilla, tengo un montón de diseños para elegir, incluso sin la de pago, es decir, la versión gratuita te da un montón de plantillas. El propio programa Word de Microsoft Office tiene plantillas, incluso programas como el Adobe, también el Photoshop tiene plantilla. ¿Qué pasa? Que Canva ha democratizado todo el tema del diseño gráfico, por decirlo así, y ahora cualquiera puede entrar a Canva y descargarse una plantilla que está diseñada por unos diseñadores gráficos y tú escribir encima un poco los distintos apartados. ¿Ventajas e inconvenientes? Pues bueno, para determinados puestos de trabajo, los diseños más creativos y más visuales viene genial para gente relacionada con el mundo del marketing, la publicidad, fotografía, etcétera, etcétera, porque ya el propio documento es como tu primera carta de presentación, ¿no? Es como más creativo y más visual, impacta mucho más. Pero sí que es verdad que para otros puestos de trabajo puede que no sea una buena elección. Entonces, si recuerdas, antes comentábamos, tener un solo modelo de currículum no es lo adecuado. Entonces, hay gente que elige el modelo europeo, que si lo buscas en Google, pones modelo europeo, te sale otra plantilla también, que hay gente a la que no le gusta y hay otra gente a la que sí, eso es cuestión un poco de gusto. Luego hay gente que prefiere las plantillas más de Canva, que son mucho más visuales, con cuadros, etcétera, etcétera. Y luego hay gente que prefiere el formato un poco más clásico y más tradicional. Es importante la pregunta que acabas de hacer porque sabes que hay programas informáticos que hacen un rastreo, que hacen un escaneo de nuestros currículums. Y si detectan cuadros o detectan este tipo de tablas, te descartan automáticamente, que son los famosos ATS, ¿no? Los sistemas de seguimiento automático de candidatura. Probablemente has escuchado a gente que te diga, que no puede ser que me haya apuntado en InfoJobs a las 2 en punto y a las 2 y 1 minuto estaba descartado. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo, si no les ha dado tiempo ni a leer el currículum? Eso es porque el currículum en ese primer proceso de criba no lo hace una persona, sino un programa informático, que son los ATS, ¿no? Y los ATS, todo aquello que sea cuadros, tablas, etcétera, a día de hoy no lo saben leer, no lo saben y lo descartan, te descartan el currículum. Con lo cual también es importante esa pista que estamos comentando. Si yo me apunto en un portal de empleo y cuando voy a registrar o enviar mi currículum, veo que la dirección, la URL se modifica y ya no es la de la empresa en cuestión, sino que aparece algo más, es porque a lo mejor están utilizando ese tipo de programas informáticos. Con lo cual hay un currículum con plantilla de Canva, lo más probable es que sea descartado y es mejor enviar un currículum tradicional, ¿sabes? En línea, clarito, eso sí, sin faltas de ortografía, pero para que el programa informático lo pueda leer y no nos descarte. Pues fíjate que yo pensaba que eso se producía por las etiquetas de las que hablábamos antes, que ya detectaba que no por no haberlas pulsado, Con por las ejemplo, palabras clave.
Exacto, sí. Sí, no, las palabras clave también las busca el sistema. Pero, por ejemplo, yo las busco cuando yo he hecho procesos de selección, dicen las estadísticas, yo siempre lo decía a la gente, ¿no? Cuando hemos hecho sesiones de orientación, ¿sabes cuánto tiempo tarda un reclutador en dedicarle a tu currículum? Y mucha gente decía, no sé, 1 minuto, 2 minutos. No. La media son 10 segundos. Dicen los estudios que la media son 10 segundos. ¿Por qué? Porque el reclutador lo primero que va a buscar en esos 10 segundos es esas palabras clave que corresponden con la oferta que fue publicada. Y si no encuentro por lo menos el 80% de las palabras clave, directamente te pongo en el montoncito de los que no pasan el proceso de selección. Pues eso lo hace un ser humano trabajando en funciones de reclutamiento y también lo hacen los programas de seguimiento automático de candidatos. Buscan esas palabras clave y si no están, también te descartan. Pero con los cuadros y con las tablas pasa exactamente lo mismo. Llegará un momento en que esos ATS puedan leer esos cuadros, pues probablemente sí, pero es verdad que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías también tienen un procedimiento de ir avanzando, así que todavía no estamos en ese punto. Y con respecto a la carta de motivación, ¿es necesaria? ¿Se recomienda? Ahí pasa lo mismo que los distintos formatos de currículum. Hay empresas que les encanta una carta de motivación y hay otras empresas en las que no. Por lo cual siempre uno tiene la duda. En psicología hay una cosa que se llama indefensión aprendida, que si lo hago parece que no tengo resultados y si no lo hago tampoco tengo resultados, con lo cual me quedo inmovilizado y no sé qué hacer, ¿no? Me entra indefensión. Yo hay más, si no tenemos referencias de la empresa en cuestión, si no podemos averiguar con alguna persona que trabaje en la empresa, lo que hacemos es un poco a gusto personal. Yo creo que no sobra una carta de motivación y creo que siempre se muestra una proactividad y una motivación cuando te llega una carta de motivación y la lees, porque tú dices, bueno, pues la persona le ha dedicado tiempo, se ha molestado, es más creativa, demuestras ganas con eso. Pero sí que es verdad que hay empresas a lo mejor que no le prestan tanta atención y van directamente al currículum. Yo siempre recomiendo que si hay una empresa que te interesa, porque quieres trabajar ahí o porque ofrecen a lo mejor servicios que yo como autónomo incluso puedo ofrecer en esa empresa, que busques a gente de dentro. Y eso LinkedIn a día de hoy nos da muchísima facilidad. Buscar personas que trabajan en esa empresa, presentarnos, obviamente, no entrar a saco. A mí a veces me llegan, a ti te pasará también, a veces me llega un mensaje por LinkedIn que me dice, estoy buscando trabajo, te mando mi currículum, pero no conozco ni a la persona. Y entonces tú dices, qué lástima, ¿no? ¿Por qué no empezamos poco a poco? Esto es un first day, como el programa de conocernos. Preséntate, oye, mira, me he visto tu perfil y tal. Y poco a poco vamos creando una relación. Y cuando ya tengamos un poquito más de confianza, me dice, oye, mira, que estoy buscando trabajo, me gustaría ofrecer los servicios profesionales míos a tu empresa. ¿Qué me recomiendas? ¿Que envíe esto? Es decir, ese tipo de relaciones, de habilidades sociales, se tienen que ir también trabajando. Pero una manera útil, como tú comentas, es a lo mejor averiguar por referencia si es una buena idea enviarla o si por el contrario a lo mejor queda más un poco a tu libre elección de enviarla o no. Sí, me acabas de recordar con esta a las personas o empresas, ¿no? Los perfiles que te envían por LinkedIn, el texto enorme de ofrezco este servicio, ¿no? El venderse por LinkedIn, que a mí también me parece un tema apasionante que podemos tratar, porque a mí me parece algo tan intrusivo y tan directo que digo, hola, ¿qué tal? ¿No? Vamos a tener una primera reunión, no te conozco de nada, ¿no? Sí, pero fíjate que es una pena, porque luego hablamos de la importancia de las soft skills, de esas habilidades blandas, de habilidades sociales, etcétera, o de la importancia del networking, ¿no? Del mercado laboral oculto, que ahí está el 80% de posibilidades de trabajo. Y tú dices, vamos a ver, si yo voy a un evento físico y la idea es que me relacione con los demás, salude y ponga en juego todas mis habilidades sociales, por redes sociales tiene que ser igual, o todavía mejor, ¿no? Es decir, preséntate, oye, me interesa mucho tu perfil, me pareces un profesional o una profesional muy interesante, me gustaría estar en contacto contigo y ver. Ese tipo de cosas tienen que hacerse paso a paso, porque son básicamente habilidades sociales, ¿no? Y sí que es verdad, cuando te llega un mensaje así, incluso te echa para atrás, ¿no? Porque dices, bueno, pero es que como a saco, ¿no? Y aparte como que es poco personalizado, porque probablemente el mismo mensaje se envía a un montón de gente, ¿no? Con lo cual tú dices, qué triste, ¿no? Porque no da una buena imagen.
Sí, exactamente. Suanca, para cerrar este tema tan amplio que hemos hablado de todo y la verdad que podríamos seguir hablando durante horas, ¿qué tips para cerrar podemos resumir de todo lo que hemos hablado aquí para elaborar un buen currículum vitae? Pues mira, lo primero es que tú conozcas tus puntos fuertes y eso es un ejercicio que a veces no se hace. Hay ejercicios tipo DAFO, el tipo Canvas, hay una serie de ejercicios que tiene que ver un poco con conocer tus fortalezas. A mí me encantaba hacer una pregunta que era, dime cuál es tu punto fuerte. Y te aseguro que mucha gente no se había parado a pensarlo. Te decía, mi punto fuerte. Pues la verdad es que no lo sé. Vale, pues tienes que saberlo, porque eso va a ser un poco tu carta de presentación. Por lo cual, lo primero es autoconocimiento, detectar cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son también nuestros puntos débiles para reforzarlos y mejorarlos, pero un poco conocer qué podemos ofrecer al mercado laboral como profesionales. Una vez que ya sea cuáles son mis puntos fuertes, buscar también asesoramiento, que lo comentábamos el otro día también. Buscar un coach de empleabilidad, un orientador, alguien que me asesore de cómo poder hacer un buen currículum, que a veces hay gente que no hace falta que le dedique mucho tiempo porque más o menos lo tiene claro, y hay gente a la que le tienes que dedicar un poquito más de tiempo. Pero sí buscar un poco alguien que te asesore, buscar información para que tú digas, vale, ¿qué modelo me gusta? Este modelo me representa y creo que me hace sentir cómodo porque es la primera imagen que vendo como profesional, que es mi currículum. ¿Qué foto me quiero sacar? ¿Qué cosas quiero destacar en mi currículum? Revisando un poco la ortografía, etcétera, etcétera. Tener un buen correo electrónico que no sea el que abrimos de adolescente, cuidando la ortografía. Que el currículum esté perfectamente identificado, es decir, que simplemente con un vistazo sepamos dónde están los datos de identificación, dónde está mi experiencia profesional, dónde está mi formación y dónde están mis competencias diferenciados, ¿no? Que sea fácil de identificar y leer, y básicamente que a ti te guste, porque esa indefensión aprendida que decíamos antes, a mí me ha pasado y probablemente a ti y a mucha gente, que cuando empiezas a buscar trabajo a lo mejor, pues vas al Servicio Canario de Empleo, que es un poco donde uno va al principio, ¿no? Y un orientador te da unas pautas de currículum. Pero si luego vas a otro proyecto de empleo, otro orientador te da otras pautas que muchas veces no tienen que ver con las que te dieron en primer lugar, sino que pueden ser incluso diferentes, ¿no? Y si vas a un tercer, pasa lo mismo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo lo sufrí en mi época. Digo, esto no puede ser porque yo no puedo estar cambiando mi currículum al gusto del profesional o del asesor con el que me encuentre. Y la decisión era, piensa bien con toda la información que tienes sobre la mesa, qué quieres hacer y que te guste a ti. Al final es que te guste a ti, porque es un poco, tú no puedes adivinar si le va a gustar a aquella persona o a la otra, intentando un poco buscar referencias, eso sí, pero lo importante es que te guste a ti, porque si tú no te sientes orgulloso de ese currículum que estás presentando a las empresas, poco va a funcionar. Entonces, teniendo en cuenta todos esos pequeños trucos, lo importante es que tú también estés a gusto y que siempre lo adaptes, que eso es un poco lo que queremos subrayar a lo mejor hoy, ¿no? Siempre intentar adaptar el currículum a las palabras clave o a lo que pide la oferta en concreto, porque si no vamos a tener poquitas posibilidades de que sigamos en el proceso de selección, ¿no? Que luego vendría o la entrevista o pruebas técnicas o dinámicas de grupo, etcétera, etcétera. Sí, que seguiremos hablando de esto en futuros podcasts, de cómo enfrentarse a una entrevista y muchos más tips que son súper útiles. Juanca, muchísimas gracias por este ratito. Para tomar conciencia hay que empezar a hablar de todas las realidades. En este programa de bienestar y emprendimiento conversaremos con expertos que nos compartirán herramientas prácticas para alcanzar nuestro máximo potencial. Yo soy Raquel Valle y este es tu espacio para inspirarte, sentir y reflexionar. Estás escuchando No Me Cuentes Cuentos en Radio Global Coach and PNL Radio. Hoy venimos con un capítulo nuevo de emprendimiento. Vamos a hablar con nuestro orientador laboral, Suancar González, sobre algo que es imprescindible en nuestras vidas, las nóminas. Suancar, bienvenido. Hola Raquel, buenas tardes. Y buenas tardes a todos los oyentes de No Me Cuentes Cuentos. Es un placer tenerte aquí de vuelta para hablar sobre las nóminas, ¿no? Que son todos estos datos que nos encontramos cuando nos envían el documento a principio de mes.
Sí, y además me parece un tema súper interesante porque llevamos un tiempo viendo mucho por redes sociales, vídeos de gente explicando las nóminas, porque es verdad que no es una formación que se nos dé ni en el instituto, ni en la universidad, y entonces cuando empiezas a adentrarte un poco en el mundo laboral, te dan una nómina, pero a lo mejor no entiendes todos los conceptos, ¿no?, que vienen en ella. Sí, claro, no sabemos si pertenecemos un convenio a otro, la categoría profesional, el grupo Sí, profesional. sí. ¿Nos podrías explicar un poquito cuáles son estos conceptos? Pues mira, una de las cosas que yo siempre recomiendo a todas las personas que empiezan en el ámbito, en el mundo laboral, es también que se cojan una carpetita, ¿sí?, y que vayan organizando toda esa documentación, es decir, las nóminas, el convenio colectivo, el contrato de trabajo, que lo vayan archivando y organizando porque es una información que puede resolver muchas dudas y es una fuente de consulta útil. Una de las cosas que la gente no suele pedir es el convenio colectivo. ¿Y qué es eso del convenio colectivo, no? Pues los convenios colectivos suelen ser un acuerdo que está negociado entre los trabajadores, en concreto entre los representantes de los trabajadores, que pueden estar afiliados a diferentes sindicatos, y los empresarios, ¿no?, o las asociaciones de empresarios. Y ese convenio lo que recoge un poco son las características de los puestos de trabajo dentro de la empresa. Por eso se llama convenio colectivo, porque un poco lo que define son un poco las funciones que tiene que representar y los derechos y deberes que tiene ese colectivo específico de profesionales, ¿no?, que por eso tenemos convenios de turismo, convenios de metalurgia, convenios de oficinas y despachos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego las nóminas es otra cosa que mucha gente pide a lo mejor en el Departamento de Recursos Humanos al principio de cada mes, ¿no?, del mes anterior, o se la descarga de una aplicación en aquellas empresas que tengan informatizado el tema de las nóminas, pero normalmente la descargas o la recoges, firmas como la recibiste y la archivas y la guardas. Y a mí me ha pasado, supongo que a ti también y a muchos de los oyentes, que a veces hay compañeros que entran nuevos a la empresa y te empiezan a preguntar cosas sobre la nómina. Entonces yo animo a que mucha gente acuda a su departamento de recursos humanos o a su departamento de administración y que consulten todas aquellas dudas que tengan de las nóminas. Porque los compañeros de recursos humanos y de relaciones laborales están para eso y yo nunca he tenido ningún problema en que me aclaren conceptos que desconozco, ¿no? Claro, es que a veces los trabajadores dicen, bueno, a lo mejor voy a pecar aquí de pesado, ¿no?, preguntando todo esto que quizás lo debería saber, ¿no? Como son conceptos como los devengos y las deducciones también, ¿no? Sí, es por un poco por inseguridad, ¿no?, por lo que tú estás comentando, como si se supone que yo debería saberlo, pero sí que es verdad que no recibimos esa formación, ¿no?, a nivel académico, con lo cual es normal que preguntemos, ¿no? Yo siempre recomiendo a todos que esto es un ejemplo base de una nómina, que la pueden encontrar, que pueden coger la suya o por internet hay muchos modelos y van a ver que normalmente las nóminas tienen una parte superior, un encabezado donde vienen los datos de la empresa, otra parte que vienen los datos del trabajador. Ahí es importante también que vean la categoría profesional que les han puesto y la antigüedad, ¿vale?, que corresponda con tu primer contrato en la empresa, ¿no? Y luego tienen un cuadro, normalmente a la mitad, donde te vienen esos devengos, esa columna de devengos que tú comentas y esa columna de deducciones. Devengos es un poco, es una palabra que viene del latín y significa ganar o vencer. Entonces, los devengos son el derecho adquirido del trabajador de lo que ha ganado, la contraprestación económica por el trabajo que ha realizado en un momento determinado del tiempo. Y sí que es verdad que en esa columna te va a venir el salario bruto, es decir, todo aquello, toda esa retribución económica que te correspondería. Pero luego hay un apartado al lado, una columna que son las deducciones. Y ahí es lo que se le quita al trabajador por parte de la empresa para pagar pues determinadas cotizaciones que tienen que ver con desempleo, formación, seguridad social, IRPF, etcétera, etcétera. Con lo cual el salario un poco neto a percibir siempre va a ser menor que el bruto, ¿no? Y eso es importante también que lo pregunten en las entrevistas de trabajo, ¿no? Que siempre a lo mejor nos dicen, ¿y cuánto voy a cobrar?, ¿no?, si se animan a hacer la pregunta. Porque muchas veces uno se va de una entrevista de trabajo. Tengo una compañera ahora que me dice, es que no sé lo que voy a cobrar. Y digo, no lo puedo creer. ¿No lo preguntaste en la entrevista? Y dice, no, me dio vergüenza. ¿Cómo es posible que hoy en día nos dé vergüenza eso, no? Pues muchas veces nos hablan, sobre todo en las entrevistas de trabajo, del bruto
y no del neto, que es lo que vamos a percibir en líquido, ¿no? En nuestra cuenta corriente. Sí, exactamente. Al final, por el miedo de decir, uy, a ver si me van a echar para atrás en el proceso de selección después de haber pasado tanto por hacer una pregunta como es el sueldo, que al fin y al cabo es necesaria, ¿no? Es necesaria y es tu derecho, porque nadie trabaja gratis. Es decir, igual que en las entrevistas de trabajo hay un apartado donde la empresa te pregunta cosas y quiere averiguar cosas sobre ti, tú también, es un quid pro quo, ¿no? Tú también tienes que preguntar a la empresa sobre cosas de tu interés y entre ellas, obviamente, están las retribuciones que voy a cobrar por desempeñar mi puesto de trabajo, ¿no? Suancar, ha señalado el salario bruto y el salario neto. ¿Y qué diferencia hay entre el salario base y el salario en especie? ¿Qué es esto de la especie? Sí, el salario base es el básico, ¿vale? Sin los complementos que puedan venir por transporte, desplazamiento, dieta, complementos específicos del puesto que desempeñas, etcétera, que suelen aumentar ese salario base o básico, ¿no? Y es el mínimo por el que te va a pagar la empresa por el trabajo que desempeñas, ese salario base. Y luego el salario en especias, fíjate que yo en especie siempre lo recordaré porque salario viene de sal, viene del latín también, no me acuerdo si era salarium o algo así, pero viene de sal. Y es porque en la antigua Roma, y hemos hablado aquí muchas veces ya en algunos podcasts anteriores, de que todo lo que viene de Roma, ¿no? Todo lo que viene del latín tiene una base hoy en día, sobre todo en el derecho, ¿no? También, que tú ahí sabes mucho más que yo de esto. Pero venía de la sal, porque creo que yo recuerdo leer que en la antigua Roma se pagaba a los funcionarios públicos con paquetes de sal, porque era muy valorada, ¿no? Era muy apreciada. Entonces, el salario en especie tiene que ver un poco no con la parte económica, sino con servicios o bienes que la empresa puede darte. Y ahí hay ejemplos que también muchas empresas, pues a lo mejor te hablan de si tienes un seguro médico privado que te ofrecen, si tienes consulta psicológica o fisioterapéutica, si tienes algunos pluses, etcétera, etcétera. Son cosas que te ofrecen no tanto a nivel económico, sino más en especie, o hoy en día también muchas veces se habla del salario emocional, ¿no? Que es un poco aquellas cosas que a mí me interesan, que no tienen tanto que ver con el dinero, pero que sí ayudan a que tenga una calidad de vida mejor, ¿no? Suancar, yo quería recalcar la importancia que tiene el emprender, ¿no? Esa responsabilidad que hay detrás, porque cuando contratamos a alguien, sí es verdad que nos cuesta, pues, por ejemplo, 4.000 euros, ¿no? Y al final, con el atraco a mano armada de Hacienda, el trabajador termina percibiendo 2.000. Sí. De hecho, es algo que esta última semana he estado viendo muchas noticias que han salido incluso en televisión, ¿no? Nacional, de muchos trabajadores que no entendían su nómina porque decían cómo era posible que la empresa pagara esos 4.000 euros que tú dices, pero que ellos recibieran 2.000, ¿no? Y es un poco por todo lo que estamos comentando, ¿no? Muchas veces esas cotizaciones, cotizar es pagar una cuota. Entonces, todas esas cuotas que paga la empresa por el trabajador van más allá del salario bruto, incluso pueden aumentar entre un 25 y hasta un 40%, ¿no? La media creo que suele estar en un 30% más. ¿Por qué? Pues porque en la nómina que comentábamos antes, al final de la nómina suele venir en muchos modelos también esa aportación de la empresa a todo lo que tiene que ver con formación, el fondo de garantía salarial, el tema del desempleo, etcétera, etcétera. Con lo cual, el coste para la empresa es mucho mayor que lo que cobra el trabajador en su cuenta corriente a final de mes, ¿no? Sí. Sí, es cuestión de que el empresario se lo piensa mucho, ¿no? Sí. Para finalizar, yo recibo muchas consultas sobre derecho laboral de este tema de las prácticas, porque ya se da por hecho de que de que un alumno esté de prácticas y le estés pagando un salario, aunque sea el que sea, pues ya lo puedes dejar solo. Sí. Yo no sé si tú lo sabes, yo no tengo la certeza. El año pasado, a finales de año, leía que iba a salir el Estatuto del Becario en España. No sé si al final se aprobó en boletín oficial o no, no lo sé. Pero sí que se iban adelantando cosas, que es un poco ese estatuto, lo que intenta el Estatuto es un poco defender los derechos del alumno que está en práctica, ¿no? O del alumno que está haciendo una beca en una empresa en concreto. El objetivo de unas prácticas es la formación y el aprendizaje. Y supervisado por un trabajador experto. Entonces, no tendría mucho sentido
dejar solo a una persona que está en formación y aprendizaje sin una supervisión experta. Más allá de que pueda haber peligros específicos del trabajo o incluso de responsabilidades que no tiene que asumir esa persona que está en aprendizaje, ¿no? que está en práctica. Por lo cual no tendría mucho sentido el propósito de traer a alguien a práctica y a lo mejor estar sustituyéndolo por un trabajador a tiempo completo. Es decir, una persona que está en práctica está formándose, está aprendiendo, tiene que estar supervisado en cualquier momento. Sí que es verdad que hay convenios concretos que perfilan un poco esas funciones, pero en líneas generales, una persona que esté en prácticas tiene que estar supervisada en todo momento por un tutor de empresa, que es un poco quien se encarga de esa formación, ¿no? Soancar González, muchísimas gracias por resolvernos todas estas dudas que nos han salido en cuanto a entrevistas de trabajo, contratos, nóminas y todo lo que nos queda por hablar, porque todavía tenemos una tertulia pendiente con Soraya Tres Palacios, que la tenemos en abril, y vamos a simular estas entrevistas de trabajo y muchísimas cosas más que nos quedan aquí en la Escuela del Emprendimiento. Sí, y cualquier duda respondemos también a preguntas que hagan a través de las redes, ¿no? Sí, por supuesto. Soancar, muchísimas gracias. Nada, a ti un placer. Feliz tarde a ti y a todos los oyentes. Y nos encontramos en las terrazas del Sausal grabando un nuevo capítulo de No me cuentes cuento, tu programa de bienestar y emprendimiento. Y hoy vamos a hablar de literatura con un invitado muy especial, Santiago Méndez. Santi, bienvenido. Muchas gracias por invitarme y por apoyar a jóvenes emprendedores. Santi, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién eres más allá del pequeño embajador? Que luego entraremos más en materia. Bueno, Santiago Méndez es una persona extrovertida, es una persona sociable. Me mudé aquí cuando tenía 3 años porque mis abuelos son de La Gomera y aquí de Tenerife también. Y bueno, siempre me ha gustado los animales, la naturaleza. Siempre he empatizado con el bienestar animal y también, pues bueno, mis profesores me llamaban cada Día Nacional de España, así que imagínate cómo ha volado. Esto, además que bueno, también he participado en diferentes producciones audiovisuales como es Mano de Hierro, una serie en Netflix, que ha hecho que en el ámbito profesional lo desarrolle un poco más siendo tan joven. Así que bueno, así es, eso soy yo. ¿Cómo llegas a convertirte en embajador del Loro Parque? Bueno, pues yo estuve haciendo un concurso, el del niño director del Loro Parque, y bueno, pues allí aprendí un montón de cosas y eso me motivó a escribir el libro para compartir con todos los jóvenes e inspirarlos a cuidar el medio ambiente y sobre todo también emprender con propósito, ¿no? Que creo que es uno de los temas que hablan sobre todo aquí en el podcast. De emprender, no solo emprender por querer emprender, sino emprender con un propósito de compartir realmente mensajes positivos con los lectores, y creo que eso es lo que define el libro. ¿Cómo estás viviendo todo este proceso de haber escrito un libro, haber estado en medios de comunicación, seguir divulgando tu libro? ¿Cómo es esta experiencia? Wow, es una experiencia muy enriquecedora, ¿sabes, Raquel? Porque al final uno se siente con una responsabilidad, ¿no? De que todo lo que comuniques tiene que ser claro, conciso, ¿no? De alguna manera. Y pues bueno, en cada entrevista, en cada presentación he aprendido que comunicar no es fácil, ¿no? Que organizar todas las ideas en tu cabeza y contarlas de forma pues más clara y concisa no es nada fácil. En cada presentación, en cada evento, pues aprendo un poco más. A veces me pongo nervioso, eso es inevitable. Pero bueno, siempre intento mejorar, así que de verdad que es una experiencia muy enriquecedora y creo que se la recomiendo a todo el mundo por ejemplo, compartir esta experiencia con la gente. Creo que es una experiencia muy chula, muy guay. ¿Qué podemos encontrar dentro de tu libro El Pequeño Embajador? ¿Qué capítulo te gusta más? Bueno, dentro del libro, el libro está dividido en capítulos, ¿no? En cada capítulo pues cuenta una experiencia y un aprendizaje dentro del parque, ¿no? Desde la inauguración del Sianai hasta los diferentes departamentos del Loro Parque, ¿no? Y algún reto fue durante la escritura del libro que, bueno, pues fue básicamente contar la experiencia de la manera más amena y dinámica, porque, bueno, como sabréis, pues el libro es a los jóvenes y niños y también pues a todos los que se interesen por los jóvenes, también por el cuidado del medio ambiente. Entonces, pues no voy a decir, fui al Loro Parque e hice tal. No, tienes que contarlo de manera más dinámica y de esta forma que entretenga a los más pequeños, ¿no? Entonces eso también fue un reto, pero creo que fue muy guay el revivir esos recuerdos, esas experiencias
cuando tenía 12 años y verlos, ahora que tengo 14, ¿no? Verlo y darme cuenta de cómo esa experiencia me hizo crecer. ¿Has escrito algo anteriormente para tú saber, mira, me siento más cómodo en este género o el otro? La verdad es que no, es mi primer libro. En el género que me siento más a gusto y más cómodo es en el autobiográfico. Ya que, bueno, siento que cuando se cuentan las cosas desde la verdad, creo que conecta con el público de una manera más especial, ¿no? Creo que es así, ¿no? Pero también me encantan las novelas históricas, así que por ahí también podría ir algunas cositas. ¿Tienes pensado seguir escribiendo? La respuesta es claro que sí. O sea, a mí me encanta escribir y sobre todo más que cuando escribí El Pequeño Embajador, ahora me siento más motivado a seguir escribiendo. Entonces, pues claro que sí. O sea, tengo muchas historias y muchas experiencias por contar aún. Para las personas que lo están escuchando, ¿dónde pueden conseguir el libro del Pequeño Embajador? Bueno, El Pequeño Embajador lo podéis encontrar todos en la librería Barco y Papel, aquí mismo en el Sausal, en la librería Gelática, en Santa Cruz, inmediatamente, y luego ya en Adapea, en el Corte Inglés, bajo pedido. Así que bueno, creo que las personas que lo lean les va a gustar mucho este libro porque te narra la juventud desde una perspectiva diferente y cómo los jóvenes también podemos hacer grandes cosas. Santi, muchísimas gracias por este ratito, No me cuentes cuentos, por venir a presentarnos tu obra y conocerte a ti también, este talento joven que tenemos en Canarias. Muchísimas gracias. Y ahora me encantaría obsequiarte El Pequeño Embajador y hacerte una dedicatoria. Muchísimas gracias. Espero que lo disfrutes tanto como disfruté yo de escribirlo. Y bueno, nada, ya me cuentas qué te parece. Por supuesto, nos vemos pronto. Y recuerden que pueden comprarlos en las librerías apoyando al producto local aquí en Canarias. Seguimos en No me cuentes cuentos, apoyando el talento empresarial canario.